Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere decir porque rompe el relato moralista y la narrativa simplona. La deportación no solo expulsa personas, expulsa identidades completas. Aquí no hablamos desde la lástima ni desde la política. Hablamos desde la biología, la psicología y la experiencia humana real. Si este canal te sirve para pensar, suscríbete ahora. Si este video te pone incómodo pero te hace reflexionar, compártelo. Y si tienes algo que decir desde la experiencia o desde el criterio, déjalo en los comentarios. En Vivencias no vendemos esperanza barata ni cuentos de superación. Analizamos cómo la realidad te rompe, qué hace eso en tu mente y cómo se sobrevive sin mentirse. Hoy vamos a hablar del trauma del deportado, de la pérdida de estatus, de la vergüenza silenciosa, del miedo crónico y de la reconstrucción forzada del yo. Y al final voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. El exilio moderno no siempre es físico, muchas veces es psicológico y permanente. Capítulo 1. Identidad rota. Cuando el yo se desintegra. La identidad no es un pasaporte. Es rutina, rol social, idioma funcional, expectativas y reconocimiento externo. Desde la psicología, la deportación provoca una ruptura identitaria abrupta. El yo que funcionaba deja de servir. Desde la neurociencia, el cerebro pierde coherencia narrativa. No puede unir pasado, presente y futuro. Por eso muchos deportados dicen, ya no sé quién soy. Mi vida se quedó en pausa. No es drama, es biología. Cuando te quitan el lugar, también te quitan el relato que te sostenía. Capítulo 2. Pérdida de estatus. El golpe evolutivo. Desde la biología evolutiva, perder estatus es perder protección, acceso y valor dentro del grupo. La deportación te baja de categoría social de forma instantánea. No importa lo que lograste, importa cómo te perciben ahora. Pasas de el que avanzó a el que volvió. Ejemplo cotidiano: evitar reuniones, familia, preguntas incómodas. Realidad dura: el cerebro interpreta la caída de estatus como amenaza vital. Capítulo 3. Vergüenza. El castigo invisible. La vergüenza no dice «me equivoqué», dice «yo soy el error». Desde la psicología, la vergüenza es corrosiva porque ataca la identidad, no la conducta. Por eso muchos deportados mienten, se aíslan o desaparecen socialmente. Desde la neurociencia, la vergüenza activa los mismos circuitos del dolor físico. Duele existir. La vergüenza no educa, borra personas. Capítulo 4. Miedo crónico. El cuerpo no regresa. Cuerpo vuelve, pero el sistema nervioso se queda en alerta. Autoridad. Peligro trámite. Amenaza futuro. Incertidumbre. Esto no es debilidad emocional, es adaptación biológica. Ejemplo claro: sobresalto, desconfianza, dificultad para planificar. Pensamiento clave: no puedes construir una vida estable desde un cuerpo que vive esperando el golpe. Capítulo 5. Cultura latina. El regreso al juicio. En Latinoamérica no hay espacio para el trauma migratorio. Solo hay dos relatos: éxito o fracaso. Si vuelves deportado, el sistema social te castiga simbólicamente. Perdiste el tiempo, fracasaste, ya no encajas. Resultado: personas con experiencia internacional anuladas socialmente. El exilio psicológico. Aquí está la verdad más incómoda: muchos deportados no pertenecen a ningún lado. No son de aquí, ya no son de allá. Desde la psicología existencial, esto es exilio interno. Puedes volver a tu país y seguir desterrado por dentro. Reconstrucción forzada del yo. La deportación obliga a reconstruirse sin mapa, sin red y sin reconocimiento. No se trata de volver a ser quien eras. Eso murió. Se trata de integrar la experiencia sin convertirla en condena. El cerebro puede adaptarse, pero necesita sentido, no negación. Sobrevivir también es adaptación. Vivimos obsesionados con el éxito visible. Pero desde la biología, sobrevivir a un trauma ya es adaptación. No todos salen mejor, pero muchos salen más lúcidos. No te rompiste, te reconfiguraste. El silencio social que termina de romper al deportado. Hay un factor del trauma del deportado del que casi nadie habla porque no es visible. No da titulares y no sirve para discursos políticos. El silencio social posterior. Después de la deportación no solo hay pérdida de estatus, identidad y proyecto. Hay algo más corrosivo. Nadie quiere escuchar la historia completa. La familia evita el tema. Los amigos cambian de conversación. La sociedad espera que sigas adelante, como si nada hubiera pasado. Desde la psicología, esto se llama invalidación del trauma, y es uno de los factores que más prolonga el daño psicológico.
cuando una experiencia extrema no es reconocida, el cerebro no puede integrarla. Queda abierta, inconclusa, repitiéndose internamente. Desde la neurociencia, el recuerdo traumático necesita narración para desactivarse. Pero cuando no hay espacio social para narrar, el trauma se convierte en identidad silenciosa. El deportado aprende rápidamente que hablar de lo ocurrido incomoda, genera juicio o lástima, y entonces calla. Pero callar no sana, solo encapsula el daño. Desde la biología evolutiva, el aislamiento social después de una amenaza es interpretado como abandono del grupo, lo que incrementa ansiedad, hipervigilancia y sensación de no valer. En el contexto latinoamericano esto se agrava, porque culturalmente se premia la fortaleza aparente y se castiga la vulnerabilidad masculina e inmigrante. El mensaje implícito es claro: ya pasó, supéralo, como si el cuerpo y la mente funcionaran por decreto. El resultado es un individuo funcional por fuera y fragmentado por dentro, alguien que trabaja, cumple y sonríe, pero que vive desconectado, emocionalmente plano o constantemente irritable. La solución no pasa por victimizarse ni por exigir comprensión universal, sino por algo más incómodo y más maduro: reconocer que no todo el mundo está preparado para escuchar, y que reconstruir el yo implica elegir con cuidado dónde, cuándo y con quién se habla, sin negarse la experiencia ni convertirla en bandera. En Vivencias lo decimos claro: el silencio impuesto por la sociedad termina de romper lo que la deportación empezó. Y recuperar la voz, aunque sea en espacios pequeños y conscientes, no es debilidad. Es una forma de recuperar control sobre la propia historia. Reconstruir sin mentirse. Soluciones reales tras el trauma. Después de la deportación no hay fórmulas mágicas ni discursos motivacionales que funcionen. Porque el daño no es superficial, es estructural. La primera solución real es dejar de fingir normalidad. Porque el cerebro no se repara con actuación social. Desde la psicología, integrar el trauma implica reconocer que hubo una ruptura vital y que no todo puede ni debe volver a ser como antes. Epicteto lo dijo sin anestesia: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y aquí el problema no es el evento en sí, sino la narrativa de fracaso que se impone después. La segunda solución es reconstruir criterio antes que estatus. El estatus puede perderse en un instante, pero el criterio es interno y portátil. Viktor Frankl lo expresó con claridad brutal: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Elegir actitud no es positivismo barato, es decidir no convertir el trauma en identidad única. La tercera solución es ordenar el cuerpo antes que la mente, regular el sueño, la alimentación, el movimiento y la respiración. Porque un sistema nervioso en alerta permanente no puede pensar con claridad. Desde la neurociencia, no hay reflexión profunda sin regulación fisiológica previa. La cuarta solución es limitar la exposición a juicios externos, especialmente en culturas donde el valor personal se mide por éxito visible. No todo el mundo merece acceso a tu historia. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero ese porqué no se construye bajo mirada constante del tribunal social. La quinta solución es convertir la experiencia en información, no en condena. Lo vivido aporta criterio, lectura de sistemas, comprensión del poder y de la fragilidad humana. En Vivencias lo decimos claro: no se trata de olvidar ni de justificar, se trata de entender sin mentirse, porque solo desde ahí se reconstruye una identidad más sobria, menos ingenua y más consciente. El deportado que logra integrar su experiencia no vuelve a ser el mismo, pero tampoco queda atrapado. Deja de vivir reaccionando y empieza a elegir con más lucidez. Esa no es una historia bonita, pero es una historia verdadera. Del resentimiento a la lucidez, no convertir el dolor en carácter. Uno de los riesgos más grandes después del trauma del deportado no es la tristeza ni el miedo, es el resentimiento crónico, porque el resentimiento se disfraza de fortaleza, pero termina estrechando la mente y empobreciendo la vida. Desde la psicología, el resentimiento aparece cuando el dolor no encuentra salida ni sentido y se convierte en identidad defensiva. La persona deja de vivir para protegerse de una herida que nunca cierra. El deportado resentido no confía, no se vincula y no arriesga, no porque sea débil, sino porque su sistema nervioso aprendió que el mundo castiga. Sin embargo, vivir permanentemente a la defensiva no es lucidez, es supervivencia prolongada. Aquí entra una distinción filosófica clave que ya advertía Spinoza cuando decía: la tristeza disminuye nuestra potencia de actuar,
El resentimiento no te hace más consciente, te hace más rígido. La solución no es perdonar por obligación, ni reconciliarse con narrativas que niegan el daño. La solución real es no permitir que el trauma defina el carácter completo. Desde la neurociencia, la plasticidad cerebral existe, pero requiere exposición gradual a control, elección y pequeñas victorias reales, no discursos motivacionales. Otra solución incómoda es renunciar al rol de víctima incluso cuando el daño fue real, porque la victimización prolongada mantiene el sistema de amenaza activo y bloquea la autonomía. Nietzsche lo expresó con crudeza: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Convertir el dolor en cinismo, desprecio o frialdad absoluta puede parecer protección, pero termina aislando y empobreciendo la vida emocional. En Vivencias lo decimos sin rodeos. El objetivo no es volver a confiar ciegamente ni endurecerse hasta desaparecer, sino desarrollar una lucidez sobria, una capacidad de ver el mundo como es sin entregarle el control de tu interior. El deportado que logra salir del resentimiento no olvida, pero tampoco vive reaccionando. Aprende a elegir con más cautela, más criterio y menos ingenuidad. Eso no es debilidad ni romanticismo, es madurez psicológica construida a partir del daño. Cuando se apaga el deseo, vivir sin futuro también es un síntoma. Uno de los efectos más invisibles y más devastadores del trauma del deportado es la pérdida del deseo. No solo deseo sexual o ambición material, sino deseo de futuro, de proyecto y de expansión personal. Desde la neurociencia, el deseo está directamente ligado al sistema dopaminérgico, y ese sistema se apaga cuando el cerebro aprende que proyectarse es peligroso, porque todo puede ser arrebatado de golpe. El deportado deja de planificar no por pereza ni falta de carácter, sino porque su mente asoció el futuro con frustración y pérdida. Vive en modo mantenimiento, sobreviviendo el presente sin imaginar el mañana. Desde la psicología, esto se manifiesta como apatía funcional. La persona trabaja, cumple, responde, pero no se ilusiona. No es depresión clásica, es una adaptación defensiva. Aquí la filosofía vuelve a ser clave, porque ya lo advertía Albert Camus cuando escribió: el verdadero problema filosófico es decidir si la vida merece ser vivida, no en sentido suicida, sino en el sentido de si vale la pena invertir energía en algo que puede colapsar. La solución no pasa por forzar entusiasmo ni repetir discursos de «échale ganas», sino por reconstruir deseo en escalas pequeñas y controlables. Desde la neurociencia, el cerebro necesita microproyectos con resultados reales para volver a activar la dopamina sana, no fantasías grandiosas. Otra solución es recuperar la capacidad de elegir, aunque sea en ámbitos mínimos, porque la deportación enseña que nada depende de ti. Devolverle al cerebro experiencias de agencia es clave para salir del estado de congelamiento. Como decía Søren Kierkegaard, la ansiedad es el vértigo de la libertad, y recuperar libertad implica aceptar cierto riesgo emocional. En Vivencias lo decimos claro: vivir sin deseo no es fortaleza ni madurez, es un síntoma de haber aprendido a no esperar nada para no perder nada. Reconstruir el deseo no significa volver a soñar ingenuamente, sino permitirte nuevamente imaginar un futuro sin entregarle todo el poder al miedo. No es motivación, es reaprendizaje psicológico. Frialdad emocional, cuando amar también se vuelve peligroso. Después del trauma del deportado, muchas personas no solo pierden confianza en los sistemas, también la pierden en los vínculos humanos. Desde fuera se interpreta como frialdad, distancia o dureza de carácter, pero desde la psicología y la neurociencia es otra cosa, es protección emocional aprendida. El cerebro, tras una experiencia de pérdida abrupta e incontrolable, aprende una regla simple y brutal: vincularse profundamente duele, porque todo lo importante puede ser arrebatado. Entonces reduce la inversión afectiva, no porque no sienta, sino porque siente demasiado. Desde la neurociencia, el apego profundo activa los mismos circuitos que el dolor cuando hay amenaza de pérdida. Si el cerebro ya fue sobreexpuesto a ese dolor, opta por apagar la intensidad emocional. El resultado es una persona funcional, racional, incluso eficiente, pero emocionalmente inaccesible. No ama menos, ama con miedo. Aquí la filosofía vuelve a incomodar, porque como escribió Schopenhauer, el sufrimiento es el destino de todo afecto profundo. El problema no es esa verdad, sino confundir lucidez con aislamiento. La solución no es abrirse indiscriminadamente ni volver a confiar como antes. Eso sería ingenuo. La solución real es aprender a vincularse sin perder el centro, establecer lazos con límites claros,
sin convertir a otros en sostén absoluto de identidad. Desde la psicología, esto implica pasar de apego traumático a apego consciente, elegir con quién, hasta dónde y en qué condiciones. Otra solución incómoda es aceptar que la frialdad emocional también tiene costos. Protege del dolor, pero empobrece la experiencia humana. Como advertía Aristóteles, el que no necesita de nadie es una bestia o un dios. En Vivencias lo decimos sin rodeos. Cerrarte completamente no es fortaleza, es una prisión elegante. El trabajo real no es volver a ser vulnerable como antes, sino desarrollar una fortaleza emocional que permita sentir sin quedar a merced del golpe. El deportado que logra esto no se vuelve ingenuo ni cínico. Se vuelve selectivo, sobrio y emocionalmente dueño de sí. Eso no es romanticismo, es madurez forjada en el daño. Conclusión hoy. Hablamos del trauma del deportado sin maquillaje y sin discursos cómodos. Hablamos de identidad rota, de pérdida de estatus, de vergüenza silenciosa, de miedo crónico y de exilio psicológico, pero también fuimos más lejos. Hablamos de lo que casi nadie menciona, del silencio social que termina de fragmentar al individuo, del resentimiento que aparece cuando el dolor no encuentra sentido y se convierte en carácter, de la pérdida del deseo cuando el futuro deja de sentirse seguro, y de la frialdad emocional cuando incluso amar se vuelve una amenaza. Nada de esto es debilidad. Es adaptación biológica, psicológica y social a una experiencia límite. En Vivencias no glorificamos el sufrimiento ni lo convertimos en identidad. Lo analizamos para entender cómo opera y cómo no quedar atrapados ahí. Pensar lento, dudar del relato impuesto y recuperar criterio es una forma de defensa. Nombrar el trauma no es quedarse en él, es recuperar control sobre la propia historia. No se trata de volver a ser quien eras, sino de construir a alguien más lúcido, menos ingenuo y más consciente. Si este contenido te representa, suscríbete. Si conoces a alguien que necesita escucharlo y no encuentra las palabras, compártelo. Y si tienes algo que decir desde la experiencia o desde el pensamiento crítico, déjalo en los comentarios. Aquí no suavizamos la verdad para que sea aceptable. Aquí la usamos como herramienta de comprensión y autonomía. Esto es Vivencias.